Hola, mi nombre es Natasha Mendez de Maire, soy estudiante de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACIT y estoy optando por el título en máster en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas. Le doy la bienvenida en este espacio en donde voy a presentar mi proyecto de graduación. ¿En algún momento se ha preguntado la importancia de la auditoría para una empresa o qué buscan las empresas con la realización de una auditoría, tanto interna como externa? ¿Qué tan importante y necesario es el control interno en las empresas o inclusive hasta qué punto es necesario controlar? Para todas estas interrogantes debemos conocer que el control interno es una medida útil y eficaz para revisar que todos los proyectos y ejecuciones se den de la mejor manera, cumpliendo con todos los requisitos que requiere la empresa. Además, es una métrica para considerar mejoras en el proceso. También se encargan de detectar puntos débiles dentro de la cadena y tener la oportunidad de corregirlo para hacerlo más seguro. De esta situación nace el presente proyecto, que les invito a conocer enseguida con mayor detalle. La auditoría interna o externa se ha convertido a través de los años en un recurso indispensable para las organizaciones, cambiando constantemente con el único fin de hacer organizaciones más seguras y autosuficientes. Es un tema que se encuentra en constante cambio, implementando diferentes procesos, planeamientos y medidas para proteger los activos, minimizar los riesgos, optimizar el negocio e incrementar los procesos operativos. La ley Sarbanes-Oxley o SOX Control es una medida de control más rigurosa que establece procedimientos más seguros para el inversionista, así como para la empresa. En ocasiones, el control más preciso y robusto presente en una empresa no es integral para toda la organización y en algún departamento de la empresa podría quedar desprotegido o vulnerable. Por eso la necesidad de tener un sistema de control interno más acorde con las necesidades de la organización, y esto genera la necesidad de analizar el SOX Control como un plan de implementación al mediano y a largo plazo para el control interno. Esto con el fin de influenciar de manera significativa en la parte administrativa que toma las decisiones, en la parte del área financiera y de un modo inherente en las actividades normales de la empresa. A partir de la descripción anterior surge la siguiente interrogante: ¿cuáles son las recomendaciones para la implementación de la ley Sarbanes-Oxley o SOX Control como modelo de sistema corporativo en empresas grandes de tecnología en el GAM, aplicable en el 2020? Para encontrar solución a dicho problema, se establece como objetivo general analizar las posibles recomendaciones estratégicas para las empresas de tecnología al implementar la ley Sarbanes-Oxley SOX Control como parte del sistema corporativo aplicable en el 2020. Los objetivos específicos que permitirán desarrollar el objetivo general son: distinguir las expectativas de la implementación de esta ley para las empresas grandes de tecnología dentro de sus sistemas corporativos en un corto plazo, determinar los criterios que la ley sugiere como claves para la implementación del control en empresas tecnológicas dentro de sus sistemas corporativos y finalmente sugerir las recomendaciones estratégicas de la ley Sarbanes-Oxley para su implementación en el 2020. La justificación de este proyecto hace referencia a los casos de malversación de fondos que se han dado en los últimos años en diferentes instituciones que son seguras para la inversión y compra de instrumentos financieros, instituciones auditadas por la Superintendencia General Financiera, pero aún así realizaron actividades ilícitas, por lo que la implementación del SOX Control, además de los controles existentes, ofrecería una mayor seguridad para el control interno de las empresas. Debido a los diferentes hechos que han ocurrido en empresas reconocidas donde se ha visto afectado el dinero de los inversionistas, socios y terceros, la implementación de este proceso por parte de las empresas ofrece un valor agregado para el público en general e inclusive la empresa se ve beneficiada, ya que tiene una administración efectiva de las cuentas por pagar. Los mayores beneficios en la implementación de este proceso para las empresas es que se convierten en parte de su modelo corporativo, siendo este el modelo a seguir y como consecuencia su administración se vuelve más efectiva, produciendo más dinero líquido y obteniendo flujos de efectivo más altos para ser utilizados en futuros proyectos de la empresa. Esto permite mantener al día las cuentas por pagar y bajar el tiempo de cancelación en las facturas.
De acuerdo con Matías Riquelme, la gestión de la seguridad es una parte integral de las responsabilidades de una organización, ya que demuestra el compromiso de la compañía con el bienestar de sus empleados. El enfoque que una organización adopta para implementar estrategias de gestión de la seguridad varía dependiendo de la industria y el tipo de trabajo que se está llevando a cabo. Las crisis presentes en empresas financieras, y no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, hizo que el gobierno norteamericano en julio del año 2002, por medio del senador Paul Cervantes y el congresista Michael Oxley, con el apoyo del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, emitieran la ley Cervantes-Oxley o SOX Control, la cual pretendía implementar controles más estrictos para evitar el fraude y la bancarrota por malversación de fondos y que a su vez fortalecieran el sistema corporativo de la empresa. La implementación de esta ley garantiza el correcto uso de los recursos financieros de la empresa, agrupando sus objetivos en 6 grandes áreas. Mejoran la calidad de la información pública y los detalles de la misma. Refuerzan las responsabilidades del gobierno corporativo de las empresas. Mejoran las conductas éticas exigibles, mayor exigencia de responsabilidad en los temas de gestión incorrecta de la información confidencial, y aumentan la supervisión a las actuaciones de los mercados cotizados. La implementación de esta ley en empresas trae consigo los mejores beneficios para todas las áreas y aporta una regulación extra en cuanto a seguridad para el inversionista. Como indica la revista Forbes, las 20 compañías tecnológicas más importantes del mundo generan más de 1.9 billones de dólares en ganancias. Además, ocupan una posición muy importante a nivel mundial en cuanto a ingresos y transacciones en los mercados bursátiles, en compras y ventas, como se les conoce a estos gigantes tecnológicos de hoy en día. Han cambiado el poder corporativo de la economía mundial mientras ganan terreno siendo las empresas más cotizadas. En estos momentos son los datos y no el petróleo el recurso más valioso. En Costa Rica podemos contar con empresas tecnológicas de primera. Los capitales de estas empresas son muy altos, por lo que el dinero que manejan prácticamente ayudan a determinar el Producto Interno Bruto del país y a su vez son consideradas grandes fuentes de empleo. Estas empresas están en constante crecimiento y evolución para seguir dentro del mercado. El tipo de investigación que se utilizó para el desarrollo del trabajo fue el descriptivo, con un enfoque cuantitativo. La muestra que se realizará será una cantidad de 52 profesionales del sector que se encuentran en diferentes empresas tecnológicas ubicadas en el GAM, en cargos administrativos, gerenciales, supervisores, contables y finanzas. Esta muestra se conoce como un muestreo no probabilístico por conveniencia. El instrumento utilizado para la recolección de datos fue el cuestionario, el cual consta de 13 preguntas acorde con los objetivos específicos. Luego se procedió a analizar los datos para emitir las conclusiones y recomendaciones respectivas. Se obtuvo respuesta de 52 personas, contando entre ellos hombres y mujeres. Los siguientes resultados son en base a los objetivos específicos de la investigación. De acuerdo a las respuestas, un 65.4% considera que el control interno en su empresa es el más adecuado y le permite reaccionar a tiempo si se presenta un fraude corporativo. Un 34.6% consideran que el proceso de control interno no es el mejor para la empresa. El 61.5% de los encuestados desconocen si la empresa tiene implementado el SOX Control como parte de su control interno. Un 23.1% indicó que en su empresa ya lo tienen incorporado y los beneficios que esto ha traído representa una solución integral buscando la mejora en sus procesos. Un 15.4% menciona que la empresa no lo tiene implementado. Un 88.5% de los participantes en la encuesta consideran que lo mejor es tener un departamento dedicado a esto o tener recursos asignados para la implementación y seguimiento de esta ley. Un punto importante de esto es que todas aquellas empresas que cotizan en bolsa deben ser lo más transparente posibles y deben presentar sus informes por trimestres. Aún más las empresas que cuentan con acciones en el mercado y nuevamente cotizan en bolsa. El 94%
de los encuestados concuerdan que deben hacer público este tipo de información. Esto da una seguridad mayor a los accionistas, además de informar a los colaboradores y público en general las finanzas de la empresa. Un 6% no considera necesario revelar este tipo de información, tal vez desconocen los alcances que ésta pueda tener. Tomando en cuenta el análisis realizado sobre los resultados y la revisión bibliográfica, se extraen las siguientes conclusiones y recomendaciones. Los encuestados apoyan al 100% la idea de una implementación integral del SOX Control dentro de sus sistemas corporativos, inclusive en las áreas claves o más sensibles para la empresa. Las sugerencias para implementar el SOX Control dentro de sus sistemas corporativos y hacerlo parte de su estrategia de negocio serían: diseñar los controles y procedimientos de control para cada área de la empresa, establecer y mantener los controles y procedimientos informativos para el emisor, dar a conocer el plan dentro de la estrategia de la empresa a todos los colaboradores, evaluar la eficacia de los controles cada 6 meses y presentar las conclusiones a los directores de la empresa para su rápido procesamiento e intervención. En conclusión, el SOX Control es una gran herramienta para las empresas tecnológicas y la implementación de esta herramienta como parte de su estrategia corporativa trae los mejores beneficios para la empresa, haciéndolas crecer más seguras y confiables. El documento de esta investigación está disponible en la página de la universidad. Les invito a leerlo, donde se muestra más a detalle, así como también a ver el video.